Vamos a dar los buenos días y seguramente las buenas tardes al doctor Alfred de Zayas, experto independiente de Naciones Unidas que estuvo visitando nuestro país, elaboró un informe muy importante que presentó en Ginebra demostrando cómo era la magnitud de la situación social, económica y también de imposiciones que hay sobre Venezuela. Doctor Alfred de Zayas, bienvenido a la Radio del Sur, buen día. Muy buen día. Bueno, le agradecemos su tiempo y disposición a este país que, como ustedes ya conocen, ha sido asediado por distintos actores y factores para potenciar un golpe de Estado. En principio quisiera conocer su visión de la violación que se está haciendo de cartas tan importantes como las de Naciones Unidas para potenciar la posibilidad de un golpe en mi país. Los artículos 1 y 2 de la Carta de Naciones Unidas establecen la igualdad de los estados soberanos y prohíben la injerencia en los asuntos internos de esos estados. Prohíben también la amenaza y el uso de la fuerza. La Carta de la Organización de los Estados Americanos, capítulo 4, artículos 18, 19, 20, 21, 22, prohíben precisamente lo que está pasando, prohíben ese tipo de asedio contra un gobierno con la intención de derrocar el gobierno que ha sido democráticamente electo. Esas violaciones, desde luego, se cometen con toda impunidad, porque quien las comete es la gran potencia, es en los Estados Unidos. Por lo tanto, los Estados Unidos se ha involucrado en guerras económicas contra Cuba, contra Nicaragua, contra Venezuela, contra Chile. Y recordarán todos que en el año 1970, cuando Salvador Allende gana las elecciones, los Estados Unidos deciden que van a hacer que la economía chilena chille. Y Nixon le dijo a Kissinger claramente que no se iba a tolerar que un modelo socioeconómico alternativo fuese a tener éxito en Latinoamérica porque era peligroso, es un modelo diferente que el modelo neoliberal. Por lo tanto, se derrocó el gobierno de Salvador Allende y en los años 80 hubo la guerra en Nicaragua. Los Estados Unidos apoyaron la insurrección de los Contras y la financiaron y usaron hasta la ayuda humanitaria para entrar armas. Hubo un negocio muy sucio de entregar armas y ser pagados en cocaína por en aquel momento por los Contras. En todo caso, es contrario al derecho internacional, pero eso no significa que no esté pasando. Es gravísimo lo que está pasando y a mí me preocupa, como persona que ha trabajado en el campo de los derechos humanos por más de 40 años, que los derechos humanos han sido corrompidos. Los derechos humanos se están utilizando como una arma de destrucción masiva contra un adversario político. Lo mismo está pasando con la doctrina humanitaria. Es decir, usar la ayuda humanitaria, que es algo muy noble, para impulsar un golpe de Estado. Y ya ha habido demasiados golpes de Estado de la extrema derecha en Latinoamérica y no queremos otro más. Sin embargo, la guerra mediática pues le hace pensar a todos, en los Estados Unidos, en el Canadá, en Europa, que toda la culpa reside en el señor Maduro, de manera que ideológicamente se argumenta que el socialismo es un modelo fracasado, pero no se dice que si el socialismo fracasa, no es
simplemente porque no sea un sistema posible, válido, pero porque hay una guerra económica para que ese sistema fracase. Esta guerra económica contra Venezuela comienza en el año 1999, no es de ayer. Pero son las sanciones, sobre todo, las que han causado esa crisis que sufre el pueblo venezolano. Yo cuando fui a Venezuela, a mí, claro, era mi función de observar, de escuchar a todos. Yo hablé con miembros de la Asamblea Nacional, miembros de Fede Cámaras, miembros de organizaciones no gubernamentales contrarias al gobierno como Amnesty International y Provea, etcétera. También hablé con todos los ministros, y uno de los puntos que yo siempre quise explicar es que la patria, Venezuela, es la patria de todos, de los de derecha, de los del medio y de los de izquierda, y hay que arreglarse en mutuo respeto. Y yo traté de explicarle a la oposición que les guste o no les guste, hay un gran porcentaje de la población que es chavista y van a seguir ser chavistas, y si hay un golpe de Estado y derrocan al gobierno, pues esos 8 o 9 millones de venezolanos que son chavistas no van a desaparecer, y nadie quiere una guerra civil. Por lo tanto, hay que evitar eso. Yo he apoyado mucho la iniciativa de México y de Uruguay de tener una mediación internacional. El secretario general de Naciones Unidas ha ofrecido sus buenos oficios, el Vaticano ha ofrecido buenos oficios. A mí me parece que con la tradición de Suiza como mediadora, Suiza sería un buen interlocutor para tratar de llegar a un acuerdo. Sin embargo, aquí tenemos que lidiar con una oleada o una mareada de desinformación, de, como se dice en inglés, de fake news. Yo mismo, cuando fui a Venezuela en noviembre y diciembre del 2017, yo vine cargado de muchísima información, y muchísima desinformación era falsa. A mí no me bastaba el narrativo que decía toda la culpa es de Maduro y hay una crisis humanitaria y hay que cambiar el gobierno. Eso me parecía simplista. Yo quería saber cuáles son las causas de esa crisis que sufre el pueblo venezolano, y evidentemente me enteré de el impacto de las sanciones, doctor, del ¿cuál es? impacto de las del bloqueo financiero, sobre todo el bloqueo financiero, porque cualquier estado en el mundo tiene que poder comprar y vender si quiere sobrevivir, sobre todo un estado que depende de la venta del petróleo, y eso se le ha dificultado tanto al gobierno venezolano, que eso, más que cualquier otra cosa, ha causado la crisis que sufre el pueblo venezolano hoy. Claro. Doctor, yo quería en ese contexto, porque usted muy bien en ese informe que presentó ante Ginebra, que algunos sectores acá en la oposición, como usted está señalando, incluso no les gustó escuchar o leer, o intentaron también invisibilizar ese trabajo que usted vino a hacer en nuestro país, demostrando que no se trata de una crisis humanitaria, sino también de mecanismos de coercitivos para presionar la salida de un gobierno y acabar con estados democráticos. Yo quisiera también conocer la postura quizás que tienen algunos países para impedir que esa mediación internacional de la que usted habla, mencionando a México, mencionando a Uruguay, países como Bolivia, también otras naciones del Caribe, están potenciando para dar solución a Venezuela. Hay algunos sectores que potencian
condicionamientos a ese diálogo, a esas soluciones. El caso, por ejemplo, de Europa con Federica Mogherini, que también estuvo en Uruguay hace una semana, imponiendo allí algunas decisiones sobre el diálogo. ¿Cuál es su visión también de la postura de Europa sobre ese mecanismo de encuentro? Bueno, Europa ha traicionado sus propios principios de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Europa no tiene ningún derecho, como los Estados Unidos no tienen ningún derecho, de imponerle al pueblo venezolano un gobierno o una forma de gobierno. Recordará usted que el gran dominicano, profesor y cura Francisco de Vitoria en el siglo XVI ya dijo que toda nación tiene el derecho de escoger su sistema de gobierno, aunque no sea el mejor. De manera que a Europa le guste o no le guste la revolución bolivariana, hay que respetarla. Y esta injerencia de España, de Francia, del Reino Unido, reconociendo al señor Guaidó, eso no le corresponde a nadie excepto al pueblo venezolano. Y este reconocimiento, desde luego, es una violación del derecho internacional, del derecho internacional consuetudinario. Y, sin embargo, se comete en toda impunidad. Y yo lamento mucho que Europa no haya tomado una posición favorable a el diálogo, favorable a la mediación, y se haya alineado a este señor demente en Washington, que todo lo que quiere es imponer por la fuerza el sistema norteamericano. Yo tengo la nacionalidad norteamericana y yo soy todavía miembro del Partido Republicano, pero yo pertenezco a esa parte del Partido Republicano como el congresista Ron Paul, que es muy crítico de las injerencias y las intervenciones de los Estados Unidos en otros países. Yo, francamente, me asocio al pensamiento del presidente Jimmy Carter. Jimmy Carter tenía un enfoque totalmente diferente con respecto a Latinoamérica, tenía un enfoque de respeto con respecto a Latinoamérica. Y yo lamento que tenemos una retrogresión en los Estados Unidos, no solo en la democracia, pero una retrogresión en la visión del mundo. La idea de que el mundo se divide en los buenos y los malos, y nosotros, desde luego, por definición, los americanos son los buenos. Y entonces nosotros podemos decirle al mundo, les vamos a traer la felicidad, les vamos a traer la democracia, les vamos a traer los derechos humanos, como hicimos a los infelices de Irak en el año 2003, cuando desbaratamos el país, fallecieron más de 1 millón de personas como consecuencia de esa guerra salvaje, pero ¿por qué fue la guerra? Por el petróleo. Lo mismo pasa en el 2011 con Mohamed Gaddafi, pues derrocan el gobierno de Gaddafi, matan a Gaddafi y el país lleva ya 8 años en un estado de caos. Pues los Estados Unidos tienen una filosofía, y la filosofía es el negocio, business. Y Venezuela es una manzana muy jugosa. Tiene coltán, tiene oro, tiene diamantes y desde luego tiene petróleo. Y por lo tanto hay un interés económico capital de meterse en Venezuela para apoderarse de esas riquezas.
Pero eso hoy en día, digamos, es feo. Uno no va a simplemente decir, pues, vamos a robar. Uno va a decir, no, vamos a ayudar al pueblo venezolano, les vamos a ofrecer una ayuda humanitaria. Esa ayuda humanitaria se la vamos a dar no al señor Maduro, sino eso pasará por las manos de este jovencito Juan Guaidó, que pretende ser presidente del país sin haber sido electo por la población de Venezuela. Eso, desde luego, es una patraña, pero como tiene la complicidad de CNN, de Fox, del New York Times, del Washington Post, del Wall Street Journal, del BBC, del Deutsche Welle, etcétera, etcétera, la gente se lo traga. Así que estamos nadando en un océano de mentiras y eso tiene su impacto. Yo conozco mucha gente muy razonable, también aquí en Ginebra, que no se pueden escapar de la propaganda. Es decir, la guerra mediática es hasta cierto punto aún más peligrosa que una guerra caliente. Y yo, claro, lo que desearía que algunos senadores norteamericanos, algunos congresistas norteamericanos digan basta. Si son tan contrarios a todas las tonterías y necedades que hace el señor Trump, ¿por qué aplauden el abuso, el acoso, el hostigamiento de Venezuela? ¿Por qué repiten las mentiras del Departamento de Estado? ¿Por qué permiten que el señor Mike Pompeo venga a decir que y que constituyen un peligro a la seguridad nacional de los Estados Unidos? Es algo tan absurdo. Sin embargo, no hay vergüenza. Como decía mi abuela, la vergüenza verde y se la comió la chiva. No hay más, se acabó con la vergüenza. Y siguen con este trin y la repetición de las mentiras, que hasta cierto punto yo me pregunto, quizás han llegado ellos mismos a convencerse y quizás ellos mismos la creen. Pero eso no quita el enorme peligro que existe para el pueblo de Venezuela, porque si los Estados Unidos tienen éxito en derrocar un gobierno que ha sido electo democráticamente, pues eso significa que mañana lo harán en cualquier otro país, no solo de Latinoamérica, cualquier otro país donde no nos conviene el gobierno, en África, en Asia, en donde sea, pues nos metemos ahí y creamos entonces una situación artificial, porque eso es lo que yo traté de explicar al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que la crisis económica tiene sus causas, y una de las causas principales es la guerra económica. Cuando Venezuela trata de comprar 300.000 dosis de insulina y va a pagar, y Citibank bloquea el pago, o Euroclear bloquea los pagos, cuando hace falta el equipo para diálisis o para citología, lo que fuese. Y entonces los bancos no hacen la transferencia de dinero. Y por otra parte, desde luego, los Estados Unidos congelan, se roban 30 billones de dólares que le pertenecen al pueblo venezolano. El Banco de Inglaterra no le devuelve al pueblo venezolano 32 toneladas de oro
más de $1 billón que están en Londres y que hacen falta para comprar medicinas y hacen falta para comprar alimentos. Afortunadamente hay una cierta solidaridad internacional. He leído en los periódicos que recientemente llegaron 933 toneladas de alimentos y medicinas provenientes de la China, India, Turquía, etcétera, y que ahora llegaron aviones de Rusia con 300 toneladas de medicinas. Eso es indispensable. Y yo he hablado, desde luego, con colegas de Naciones Unidas, del PNUD, de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo, esperando efectivamente que se coordine la ayuda internacional, la ayuda del Food and Agriculture Organization, del World Health Organization, etcétera, que son tecnócratas que pueden ayudar al gobierno con asesoramiento y con ayuda técnica. Eso es lo que yo espero de buena fe. Sin embargo, no menosprecio, no disminuyo el peligro imperante, porque el señor Trump evidentemente está determinado a derrocar al gobierno en Venezuela, y yo quisiera que comprendiese que eso pudiese ser el comienzo de una guerra civil en Venezuela, que es algo que nadie quiere. Pero el señor Trump es un ideólogo también, y el señor Trump obedece también a ciertos intereses económicos de los Estados Unidos, y esos intereses económicos quieren de todos modos acapararse de los petróleos de Venezuela. Claro. Bueno, doctor Alfred de Zayas, de verdad que clarísimo, bien interesante el razonamiento que hace en materia también de la soberanía de nuestros países, las implicaciones que puede tener una guerra sobre Venezuela, un desenvolvimiento de una guerra civil acá en Venezuela, y también las implicaciones en lo judicial, ¿no?, para el resto de los pueblos del mundo. Yo le agradezco mucho poder escuchar sus reflexiones acá para el pueblo venezolano y latinoamericano que a esta hora sintoniza la Radio del Sur. Y vamos a estar bien pendientes no solamente de este tipo de comentarios, entrevistas que hacemos con usted, sino de todo lo que usted a través de sus redes sociales, de sus informes, de sus materiales y otras entrevistas puede ofrecer al mundo para contar lo que realmente está ocurriendo sobre nuestro país. Le agradezco mucho la posibilidad. Una última idea. Adelante. Sus oyentes deben de escribirle al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y pedirle sus buenos oficios para una mediación. Igualmente escribirle a la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la antigua presidenta de Chile, que sufrió bajo Augusto Pinochet. Por lo tanto, puede ella escuchar y también pedirle a Michelle Bachelet que venga a Venezuela, que visite el país, que tenga la oportunidad de hablar con la oposición, con el gobierno, y tratar de usar el sentido común para llegar a un acuerdo satisfactorio para todos los venezolanos. Así, muchas gracias por esa recomendación. Estoy seguro que nuestros usuarios también la tomarán para hacer las solicitudes respectivas para que la paz en Venezuela prevalezca aquí en Venezuela y en el mundo. Le mando un abrazo, doctor Alfred de Zayas.